Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Un saludo especial a través de ustedes al pueblo hondureño. Quiero iniciar refiriéndome a que el proceso electoral desde el punto de vista legal ha concluido en el país. Días atrás, recientemente, el Tribunal de Elecciones evacuó la última etapa, que fue la presentación de las impugnaciones, y ahora los resultados están firmes, como una demostración de una democracia que aún con sus particularidades que hemos tenido en este último proceso electoral, ha habido un resultado que ha venido siendo acompañado por las misiones de observación, que básicamente en términos de la opinión pública se han centrado en la observación de la Unión Europea, de la OEA, pero también vale la pena aclarar que vinieron muchos observadores que representan otros países y también instituciones internacionales. Pero de igual manera, observación nacional en una enorme cantidad de ciudadanos del mundo y ciudadanos hondureños participando de este proceso. De tal manera que quiero agradecer a todos los países del mundo y también organismos internacionales que se han comunicado, algunos directamente con nosotros, otros a través de nuestras embajadas, nuestra Cancillería, y cada vez se suman más a el deseo de trabajar con la nueva administración y obviamente felicitando el resultado. Muchos de ellos también hablan de la necesidad de que el pueblo hondureño pueda manifestarse pacíficamente cuando así lo considere y también estimular la participación de un diálogo que nosotros hemos abrazado inclusive desde antes del día de las elecciones. Hay alrededor de unas 15 organizaciones con las que habíamos quedado ya pendientes de que pasadas las elecciones íbamos a construir un diálogo. Afortunadamente, ahora eso es un paso adelante, pero también es más que necesario al ver también la participación de los diferentes partidos políticos planteando diferentes temas, como también sectores sociales, económicos, y creemos que es una gran oportunidad para Honduras. ¿Hacia dónde vamos? Nuestro compromiso en esta administración que viene es la generación de empleo masivo. Para eso hemos creído fundamental seguir con un marco de política económica que siga haciendo de Honduras un ejemplo en la región centroamericana. Y en esa ruta conversaba recientemente con Alejandro Garner del Fondo Monetario, le decía: Honduras seguirá bajo parámetros de lo que hemos venido haciendo ya, pero también haciendo las revisiones necesarias para priorizar que el crecimiento económico nos permita generación de empleo, nos permita de igual manera un mejor nivel de vida para una clase media y el sector del pueblo más necesitado que pueda tener la capacidad de desarrollarse y de vivir en mejor condición. Yo le decía a él que a esta altura no puede ser aceptable el crecimiento económico simplemente por ganancia. Si no lleva una movilidad social, esto es un mejor nivel de vida, repito, para la clase media y los sectores más necesitados, nosotros no caminamos por ahí. Por tanto, el acuerdo preliminar es a trabajar en que la salud macroeconómica se mantenga, pero que el crecimiento económico nos permita empleo, más y mejores ingresos para la clase media y para los sectores más necesitados. La redefinición o la focalización de los sectores que viven en situación más precaria es vital para que los ejemplos que tenemos de éxito de programas sociales muy bien focalizados en 2, 3, mínimo de repente 4 intervenciones es lo que nos permite saltar la grada con esa persona y que dejen de ser personas en un esquema de pobreza extrema, sino que pasen al otro nivel.
porque ya hemos comprobado que si solamente se da una intervención, como por ejemplo un techo o un filtro, y no se resuelve el problema del piso de cemento, no se logra pasar a la siguiente grada. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que afortunadamente con el ejercicio de estos 4 años nos permite llegar a conclusiones que realmente van a ser efectivas. También prioridad para esta administración es el acceso al crédito. Tenemos un sistema financiero que necesita que sea complementado con algo fundamental, y es la gran oportunidad de que la clase media, que los sectores más necesitados del país puedan tener acceso a recursos frescos, pero también bajo condiciones especiales, no bajo las condiciones que normalmente opera un banco hoy en día, porque si no, no lo vamos a resolver. Por eso es que le estamos apostando a construir una institucionalidad a través de Banprovi, de una banca de primer piso, con conexiones muy claras y muy transparentes con el mundo cooperativo, con el mundo de las cajas de ahorro en diferentes lugares, como en el sector urbano y rural, las cajas rurales, que son las especialistas en el sector del campo, con gremios como las cámaras de comercio, como las asociaciones de mercados, por ejemplo, que ya tenemos adelantado bastante. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es posible que a esta altura del tiempo el abuelo comenzó a ser el locatario en un supermercado? Murió el abuelo y le pasó el derecho de llave, que es lo que se llama, a la posibilidad de continuar en el local a su hija. Y su hija le está a punto de heredar el derecho de llave a su nieto, que su nieto es el que está trabajando todos los días en ese local. Pero pasaron 3 generaciones y nunca llegó a ser dueño ni el abuelo, ni la madre, ni el nieto. 3 generaciones. Y de paso, cuando estos mercados de abasto o de cualquier otro tipo son administrados por los municipios, no necesariamente están en las mejores condiciones. Una situación muy precaria en el tema de higiene, muy precaria en el tema de seguridad, en el tema de infraestructura o de ubicación. Por eso, tanto en el Valle de Sula, principalmente con San Pedro Sula, que hemos hablado con el alcalde Calidonio, y en Tegucigalpa, la capital, con el alcalde Tito Fura, ya tenemos identificados los primeros lugares para intervenir en los mercados, y el objetivo final es que ese locatario termine siendo dueño de su propio local. Para eso las asociaciones van a ser pieza fundamental, y pronto los estaré invitando a una reunión que tendremos con una primera asociación de locatarios, espero sea esta semana, de uno de los mercados que se va a construir aquí en el país. La asociación tiene que ser la garante, probablemente van a necesitar un capital semilla, pero el sistema financiero que estamos diseñando, el servicio financiero, le va a permitir que cada pago que haga mensual o quincenalmente le vaya permitiendo acumular lo que eventualmente le va a dar la propiedad del local. Ese es uno de los temas también priorizados. Vivienda propia, ya ustedes lo conocen, y pronto también aprovecho para decirles, espero que en no más de 20 días los esté invitando a un evento especial donde vamos a estarle presentando a la ciudad capital un proyecto de vivienda de alrededor de 10,000 viviendas. Algunas de ellas bajo la modalidad tradicional, un solo piso con su techo, y otras estarán en edificios verticales, como en otras ciudades del mundo, y yo estoy consciente que vamos a necesitar estimular a ese ciudadano para que pueda participar de un financiamiento y vivir en un apartamento, porque no estamos acostumbrados la gran mayoría de los hondureños. Yo soy el primero, porque yo vengo del campo y uno está acostumbrado a ver allá hasta donde le ajuste la vista, como dicen, y ver el horizonte. Pero la realidad de las zonas urbanas del mundo y Honduras no puede ser la excepción, requiere optimizar el terreno que se tiene. Ese proyecto de vivienda en la capital va a ser un
un proyecto que va a disparar otros 3 más en sus alrededores. Para eso el Estado de Honduras está en condición de invertir alrededor de 35 millones de dólares en un esquema de construcción de acceso hacia esa zona que nos va a conectar con una de las grandes salidas de la capital hacia el sur de Honduras. De tal manera que ahí vamos a tener una enorme cantidad de oportunidades de empleo y una enorme cantidad de oportunidades de vivienda para muchos sectores, inclusive partiendo de quienes devengan un salario mínimo hasta 6 salarios mínimos. Los modelos que hemos revisado en Latinoamérica nos llevan a la conclusión que va a ser necesario tener identificados sectores donde pueden haber personas beneficiadas con que tengan un salario mínimo hasta 2 y otra grada en el otro lugar, en el otro predio, para ir integrando la sociedad. Pero es un concepto muy moderno. Y yo de antemano le digo a los hondureños, a los capitalinos que pudieran estar interesados en esto, váyanse preparando con su posible prima. Ahora con el sistema de financiamiento de vivienda que tenemos, son 120,000 lempiras, dependiendo de la grada en que esté de ingreso, y para los operadores de justicia son hasta 130,000 lempiras como un bono inicial de apoyo, llámese jueces, bomberos, la gente que está en el Ministerio Público, de igual manera los del 911, militares y la gente que está en seguridad. De igual manera, quiero aprovechar para referirme a que el compromiso del gobierno, de este que está terminando y el que viene, y es un compromiso personal, es que hemos entendido que cualquier nación del mundo, para que prospere, necesita vivir en paz, que sus niveles de seguridad sean óptimos, porque eso permite un crecimiento económico y permite también vivir con principios y valores que definen una cultura de respeto. En ese sentido, nuestro compromiso seguirá siendo garantizar a aquel ciudadano hondureño que quiere protestar pacíficamente a que lo haga sin ningún tipo de interrupción. Pero también tenemos que garantizar que las protestas no se vuelvan violentas, o tenemos que garantizar, como le he dicho a la policía, a Fuerzas Armadas e Inteligencia, que no vayan a existir grupos criminales que, queriendo aprovechar el llamado, a veces poco prudente, a manifestarse de ciertos grupos políticos, utilicen ese llamado para agredir a la gente. Eso no se vale ni en Honduras ni en cualquier país civilizado. Y tanto las fuerzas de seguridad, de defensa, inteligencia y todos los operadores de justicia tienen compromiso constitucional con mantener el orden público, que es vital para que un pueblo civilizado pueda salir adelante. Por tanto, mi llamado a quienes quieran hacer una protesta, ya sea de orden político, de orden sindical, por cualquier otra razón, que lo hagan dentro del parámetro de la protesta pacífica y que se aseguren que no utilicen ese llamado a la protesta los grupos delincuenciales, como se ha estado detectando en algunos lugares, que al poner un grupo de llantas lo que le dicen es: deme dinero para pasar. O sea que ahí lo que estamos viendo es el reflejo de la actividad extorsiva de grupos delincuenciales que aprovechan el llamado a la marcha o a la protesta. Pero también deben de asegurarse los líderes políticos o los líderes sindicales o de otra índole, que no se utilice ese llamado que ellos legítimamente pueden hacer para que se constituya en una acción de violencia hacia el pueblo hondureño. Como también no se puede permitir una agresión como la que miramos en Choluteca estos días atrás. No se puede tolerar ese tipo de agresiones. El que quiere hacer su protesta pacífica no tiene por qué recoger una piedra o un pedazo de hierro para lanzársela a otro si no está pensando
en que le importa poco la vida de otro ser humano. Eso no se vale en una democracia. Y vamos a darle todo el respaldo a las demás instituciones para que puedan llegar a deducir la responsabilidad del caso. Inclusive, ahora estamos viendo cómo cada día aumenta más el número de denuncias de la ciudadanía cuando se da cuenta que alguien quiere atentar de esa manera. Está recogiendo mucha información y es impresionante cómo la ciudadanía dice en esta casa, en la otra o en la otra. O la foto la mandan y eso ayuda también al tema de las capturas. En eso cuenten con nosotros, pueblo hondureño, que vamos a seguir apoyando las fuerzas de seguridad e inteligencia para poder llevar a cabo las judicializaciones del caso. También quisiera referirme a que tengo información que a finales de esta semana un grupo de los facilitadores nacionales que fueron dejando las diferentes instancias que vinieron al prediálogo ya han avanzado de manera importante identificando perfiles de posibles asesores o facilitadores internacionales y también han adelantado en cuál puede ser un esquema autónomo económicamente y también que mande ese mensaje de independencia y que permita dar ya el siguiente paso, al llamamiento del diálogo en sí mismo. Eso pasa por un grupo de personas de estas diferentes instituciones que han venido al prediálogo, que ya han venido trabajando, tienen alrededor de unas 10 personas internacionales y otras tantas nacionales, y de igual manera han identificado cuáles son los posibles temas de inicio. Yo quiero reiterar, en esta primera etapa, la participación del gobierno es de estimular el diálogo, por eso le hemos llamado prediálogo. Seguiré mañana y pasado mañana en los próximos días reuniéndome con otros sectores para que participen. Una vez instalado el diálogo, obviamente el gobierno, como parte de todos los sectores, estará también siendo protagonista, pero dándole el protagonismo de primera fila a las instituciones que consideren que reúnen ese consenso para seguir adelante. Yo le digo al pueblo hondureño, esta es una gran oportunidad. Sí, insisto, el componente político es fundamental en el diálogo, de tal manera que con los partidos que he venido conversando y con el mismo Partido Nacional, para estimularlos a que conformen una agenda y una nueva junta directiva en el Congreso, les he dicho que es fundamental ser parte del diálogo. Y ellos, unos ya habían tomado la decisión de participar y otros están también ya listos para participar. De igual manera le digo a los demás partidos políticos, un tema fundamental es el sistema electoral en Honduras. Comparto con todos los que se han expresado en ese sentido. Pero para mí sería un grave error no aprovechar este diálogo para hablar del modelo económico que ocupamos en el país, para que hablemos de las limitantes que tiene la gente humilde de clase media para accesar a créditos básicos como el de la vivienda. Es fundamental definir el nuevo modelo en términos de calidad educativa que queremos para los próximos 15 años en Honduras. No podemos desaprovechar esa oportunidad. ¿Cómo vamos a hacer con los sectores más postergados de Honduras en cuanto a la distancia que viven de los centros urbanos, como los que viven en los centros urbanos en situaciones extremadamente precarias? Eso es fundamental en un diálogo. No solo es el tema político, que repito, el tema político es válido. En ese sentido, seguimos con nuestra intención de que este diálogo nos produzca esa generación de acuerdos que tracen una hoja de ruta y que esta generación le herede a la próxima un camino muy claro de crecimiento económico, pero también social. Por último, quiero que me acompañen revisando el compromiso que estaremos asumiendo para este próximo año de gobierno, del 27 del 2018 al 27 del 2019, el compromiso en términos de reducción de la tasa de homicidios lo asumimos entre 8 y 10%.
¿Por qué? Démele a la siguiente, por favor, gráfica. Quien está manejando ahí las gráficas, allá en la... Aquí. Así, pero aquí la miran ustedes. Les decía el otro día, bajar de este 42 ya no es suficiente con el tema de represión del delito. Necesitamos crecimiento económico inclusivo. Los grandes centros urbanos van a requerir, entre otros temas, acceso a crédito para sus pequeños negocios, talleres, acceso al crédito a los que quieran estudiar una carrera universitaria o técnica, o becas que estamos repotenciando de inicio de este año. Pero también la articulación entre la ciudadanía, las iglesias, ONGs que trabajan el tema de prevención en seguridad y también en salud, son los elementos que nos van a permitir bajar más. Ya la represión del delito al llegar a 42 cuesta más si solo se usa ese elemento. Pero miren de dónde venimos. 2006, 42. Se disparó y ahora estamos llegando casi a 42. Eso significa que hemos dado un gran paso. Ahora démosle a la siguiente gráfica, la que estaba anteriormente. Aquí. Miren cómo empezó a dispararse la violencia en Honduras. Llegamos a ser el país más violento del mundo. En ese momento eran 20 homicidios diarios. Ahora que estamos llegando a 42, hemos bajado a 10 homicidios diarios. Hemos bajado en un 50% prácticamente. Pero miren si no hubiéramos detenido esta tendencia al crecimiento. Hubiéramos llegado a tener en el 2017 12.561 homicidios que gracias a Dios no se dieron, solo en este año. ¿Cuánto significa en todos estos años haber roto esta tendencia y bajarla? 31.700 seres humanos no perdieron la vida gracias a haber tomado estas decisiones. Pero yo quiero repetirle hoy al pueblo hondureño, después de ver nuevamente a maras y pandillas en las calles, haciendo actividad violenta, agresiva, no solamente contra operadores de justicia, sino contra el mismo pueblo en general. ¿De qué lado nos vamos a apuntar la mayoría de los buenos hondureños, o la mayoría de los hondureños? Tenemos que terminar de recuperar la paz y la tranquilidad del país. Por eso no se vale que mientras se dice que hay una protesta pacífica, se estén dando en otro extremo del país protestas violentas. Y no se vale permitir a los grupos delincuenciales que usen el nombre de alguien que llama a una protesta pacífica para ir a hacer un acto violento. Miren lo que significa 31.700 vidas que hemos logrado salvar al haber roto esa tendencia. Por tanto, yo le pido a los medios de comunicación, a los periodistas individualmente considerados y a los que les interesa el tema, estudiemos de raíz, investiguemos qué pasó, por qué Honduras vivió semejante ola de violencia, qué es lo que ha provocado quebrar la tendencia y cuáles son los factores que nos pueden permitir bajar aún más. Porque se trata de la vida de todos nosotros, de la vida de nuestros hijos y de la vida de nuestros nietos. Y además de la vida, la seguridad tiene un componente fundamental en el crecimiento económico y en la armonía de las sociedades para poder crear una cultura de vida, de respeto entre unos y otros. Eso es fundamental para esta próxima administración que está a punto de iniciar. Siguen teniendo nuestro compromiso en esa dirección.